Ya la clase es del día 3 de junio, ¿no? 3 de junio. Y el tema que estamos tratando es básicamente el producto y la cadena de suministro. Ya, el producto hay que definirlo bien el producto, ¿no? Mm, Normalmente los productos, uno define el producto y dice es algo tangible, ¿no? No necesariamente el producto es algo tangible. Entonces, cuando uno va a un banco, ¿no? Y ellos tienen una cartera de productos. Un banco tiene una cartera de productos. Entonces, al tener una cartera de productos, y la mayoría de estos productos no son tangibles, ¿no? Por ejemplo, te dice, usted tiene la opción de ahorrar a largo plazo y que la tasa de interés es tanto por ciento, ¿no? Entonces, ese tipo de servicio, ¿no? Que no es tangible, constituye también un producto, ¿no? Entonces, los productos vienen a ser los bienes y o servicios, básicamente. Bienes que son, por un lado, tangibles, ¿no? Que tienen un peso, que tienen un volumen, tienen una forma, ¿no? Eso es la parte tangible. Pero hay también productos que no son tangibles, que son intangibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, alguna iniciativa, algún consejo, alguna asesoría, alguna consultoría, etcétera, ¿no? Algún mensaje que te pueden dar, ¿no? La organización, etcétera. Eso también conlleva a formar parte del producto. Entonces, cuando uno adquiere, por ejemplo, un balón de gas, ¿no? A domicilio, ¿no? Por delivery, entonces uno le llama a la empresa y la empresa en unos minutos llega a tu domicilio. Entonces te está trayendo un balón de gas que es netamente un producto tangible. Pero adicionalmente a este balón de gas, hay un servicio también que se adiciona, ¿no? Bueno, uno es el transporte y el otro también es la instalación misma del producto en la cocina, ¿no? Entonces, saca el otro balón, le pone el otro balón, le pone el cinto de seguridad, etcétera, le da algunas recomendaciones al usuario, al ama de casa, etcétera, le dice hay que tener cuidado con esto que el otro, hace las pruebas en la cocina, lo prende, ¿no? Y luego lo apaga, etcétera, y dice, bueno, el flujo está bien, esto que el otro, ¿no? Y si tiene digamos, alguna cuestión, no normal, entonces hay una sugerencia, hay una recomendación del uso, etcétera, ¿no? De las precauciones. A veces te dice, ¿sabe qué? Usted el balón de gas no lo debe tener en esta parte, debe tener en esta parte, es un poco más maniobrable, va a estar un poco más seguro, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas es parte de un servicio. Es un servicio que viene a ser que viene acompañado también de un producto, ¿no? Entonces, y también encontramos productos, por ejemplo, cuando uno quiere irse de viaje, ¿no? Entonces, lamentablemente tú no lo vas a ver, pues el pasaje, no lo vas a ver, pues, los tickets, los boletos, etcétera, ¿no? Para el ingreso a algunos eventos, ¿no? Entonces, si vas en una excursión, vas a tener todo un itinerario, ¿no? Pero el disfrute, el ingresar, el estar en contacto con la naturaleza, etcétera, ¿no? Esa oportunidad, esos accesos que vas teniendo, eso también son parte de un producto, no es un servicio. Entonces, hay que definir bien qué es lo que está nuestro negocio vendiendo. O sea, en el negocio que ustedes están haciendo en sus casos, van a desarrollar. Entonces, la primera parte solamente han desarrollado, han descrito de qué se trata, ¿no? Cómo viene, qué cosa, cuál es la actividad del negocio, etcétera, ¿no? Pero hay una parte donde ustedes tienen que definir cuál es el producto, cuáles son los productos, si son tangibles, si son intangibles, etcétera. Entonces, eso es importante
tener presente de un producto. Entonces, cuando uno dice producto, basta que dice producto, entonces uno en la cabecita debe estar un bien y o servicio, ¿no? Pero si uno ve pues algunas propagandas, hablar a la gente, etcétera, y habla y dicen, por ejemplo, producto y servicio. Bueno, uno se le puede entender porque hay mucha gente que utiliza el término producto solamente para, digamos, expresar lo tangible. Y hay servicio para expresar lo intangible, ¿no? También podemos entenderlo, pero desde nuestra formación práctica nosotros debemos entender que el producto es un bien y o servicio, lógicamente resultado de un proceso, ¿no? Tiene que tener un proceso, ¿no? En sistemas nosotros tenemos la referencia, por ejemplo, del proceso de Norbert Wiener, ¿no? Entonces el enfoque netamente de sistemas, ¿no? Tiene entrada, tiene salida, ¿no? Y por último, hay un proceso, ¿no? Que se lleva a cabo, puede ser un cambio, ¿no? En el estado, ¿no? Físico, etcétera, de un producto, si es tangible, si es intangible, ¿no? El resultado de alguna actividad que se desarrolla. Entonces, los productos se clasifican básicamente en dos grupos, ¿no? Que son productos para el consumidor y productos industriales. Voy a definir primero los productos industriales, ¿no? Son productos que sirven para producir otros productos, ¿no? Entonces, son productos que sirven para producir otros productos. Por ejemplo, eh, eh, hay una empresa que, digamos, una fábrica de alambres, ¿no? Fábrica de alambres. Entonces ellos reciben pues los materiales, los minerales, ¿no? Y los llevan a alto horno, etcétera, lo hacen la desclasificación, ¿no? Y ahí obtienen pues una masa líquida y esa masa líquida mediante altas temperaturas se llevan a moldes y sacan los alambres. Y estos alambres los enrollan, ¿no? Y hay rollos por kilos, etcétera, ¿no? O media tonelada, etcétera, ¿no? Entonces son rollos grandes y eso los vende. Entonces, esos alambres, ya, ese es el producto de esa empresa, ¿no? Ahora estos alambres también son adquiridos por otras empresas, ¿no? Los alambres en rollos, básicamente. Entonces, estas empresas adquieren esos alambres, ¿no? Y llevan a máquinas un poco más pequeñas, ¿no? Y empiezan a hacer clavos, por ejemplo, ¿no? Clavos, hacen varillas, o sirve para hacer ganchos, o sirve para hacer amortiguadores, etcétera, ¿no? Entonces ya están sacando otros productos. Entonces, hay productos industriales que sirven, ¿no? Que son esenciales, son como materia prima, como piezas, etcétera, ¿no? Que se emplea para producir otros productos. Y hay el otro grupo de productos, son los productos para el consumidor, ¿no? Estos son prácticamente directos, ¿no? Directos, que tienen una frecuencia de compra, periodicidad, etcétera, ¿no? Y muchos tienen que ver básicamente con el uso y casi inmediato, ¿no? Por ejemplo, una casaca, ¿no? Ese es el producto, o una chompa, una prenda de vestir, lo que sea. Entonces, suéter, lo que le pueden llamar. Entonces, eso viene de un proceso, ¿no? De telas, hilos, botones, etcétera, y pasa por un proceso y obtenemos las casacas, ¿no? Estas casacas ya no tienen, pues, ya no sirven de materia prima ni cosa por el estilo para hacer otro producto, simplemente ya es para un uso diario, para un uso inmediato. Entonces, ahí eso es directamente para los consumidores. Entonces, hay productos de conveniencia, ya bienes que se compran con mucha frecuencia, ¿no? Y sin comparar, en este caso la casaca, este, ese tipo ¿no? Hay productos seleccionados, ¿no? Que se compran más para
A veces se decide su compra, ¿no? Por ejemplo, no sé, podemos decir las frutas, las papas, etcétera, ¿no? También. Y hay productos también especializados, ¿no? Que tienen algún tipo de característica única, ¿no? Y que de alguna u otra manera permite una identificación. Por ejemplo, alguien que es consumidor de aguas gaseosas, ¿no? Entonces, este señor simplemente ubica y consume un producto determinado, ¿no? Cola negra, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones también en la clasificación del producto. Ahora, los productos tienen pues un ciclo de vida, así como los seres vivientes nacen, crecen, maduran y después envejecen y desaparecen del mercado. Entonces, eso ocurre en los productos. Entonces, hay muchos productos que están naciendo, ¿no? Nacen, tienen nacen y al poco tiempo también mueren. O sea, hay esa opción, ¿no? Eh, Podría ocurrir de que el producto nace, ¿no? Y inmediatamente llega a su crecimiento, su madurez ya no llega y desaparece del mercado. Entonces, eso también ocurre. Eh, eh, Otros pueden tener un periodo, un tiempo bastante largo, otros pueden tener un tiempo bastante corto de pasar todo este ciclo de vida del producto. Entonces, en la introducción, simplemente se lanza al mercado, ¿no? Ya, se lanza al mercado. Lógicamente que el número de unidades vendidas es bastante pequeña, ¿no es cierto? Hay que tener, la disponibilidad es pequeña también, etcétera, van las muestras, ¿no? Recién la gente está consumiendo, recién está probando cómo funciona, etcétera, y poco a poco va ganando un espacio en el mercado y va ganando un poco más de frecuencia de compra, entonces entra a la etapa de crecimiento. Las ventas ya un poquito se incrementan, ¿no? Ya hay repetición de compra, la empresa se expande territorialmente, ya no está ya en un solo lugar, ya tiene dos, tres sucursales, etcétera, ¿no? Ya las campañas publicitarias también son mucho más selectas, etcétera, ¿no? Y ya va de alguna u otra manera copando más mercado, ¿no? Pero también eh, ya llega un momento en donde las ventas ya no son ya de un crecimiento fuerte, sino netamente lineal, es un poco más conservadora, ¿no? Ya no se puede ampliar más más sucursales, uno ya, bueno, ya ves que si tú produces un tope y solamente debes de vender ese tope, etcétera, entonces quiere decir que el producto está llegando ya a su madurez, ¿no? Entonces, eso también debe conocer el empresario, el que trabaja en unas empresas, etcétera, ¿cierto? Entonces, pero también ya llega un punto en donde las ventas empiezan a mantenerse constante y posiblemente la innovación, la tecnología, etcétera, haga que ese producto ya esté perdiendo ya clientes, ¿no? Las ventas empiezan a disminuir, ¿no? Y la gente empieza a cambiar otros productos, etcétera. Entonces, ¿cuál es la estrategia que hacen las empresas para que el producto siga en el mercado? Entonces, cuando ya los empresarios empiezan a percibir que está en la madurez, ¿no es cierto? Y que las ventas empiezan a ser constantes, empiezan a innovar sus productos, a colocarlos, digamos, a adherir algunos, digamos, elementos nuevos al producto, ¿no? Entonces eso se ve, por ejemplo, en los detergentes, ¿no? Entonces le echan ya puntitos azules, le echan aros, etcétera. Entonces,
Lo que cambio que el producto empiece a declinar en el mercado, entonces con estos nuevos aditamientos empieza ya nuevamente a crecer, ¿no? A crecer. Y ve que los aros ya empiezan también a tener un consumo constante, entonces ya le agregan puntitos azules, ¿no? Va nuevamente, empieza a agregarle, ya le agregan puntitos ultrabiológicos, etcétera, tal. Entonces lo que se hace es mantener el producto en el tiempo, o sea, que su vida, su ciclo de vida no sea corta. Entonces, eso es lo que se hace, ¿no? Imagínate, si comparamos el ciclo de vida de la Coca-Cola con el ciclo de vida, por ejemplo, de un producto que hemos tenido acá en la región, ¿no? De repente de una gaseosa, una cerveza, la loretana, lo que sea. Entonces, y comparamos su curva de vida, su curva de aprendizaje, entonces va a haber una diferencia bastante sustancial, ¿no? Entonces, eso es lo que en realidad debemos de entender nosotros y que el producto, tanto el bien o el servicio, no es para toda la vida, tiene un ciclo de vida, nace, crece, madura y también llega un momento donde este producto es obsoleto, ¿no? Y es así donde ahí en este periodo de la madurez es lo que interviene básicamente la innovación, ¿no? Aquí viene la innovación. Entonces hay instituciones que tienen el departamento de ingeniería o departamento de investigación y mercado, entonces, y van innovando el producto, van mejorando, van haciéndole, cambiando de materiales, cambiándole de repente, introduciendo algunas nuevas tecnologías, etcétera. Imagínense nomás usted cuando tenía, pues, usaba el disquete, ¿no? Entonces, debe haber tenido una curva de aprendizaje, ¿no? Pero si hablamos de almacenamiento, entonces cambiamos, innovamos, ¿no? De disquete a los CDs, de los CDs hacia los UCBs, de los UCBs, no sé, ahora viene el almacenamiento de la nube, etcétera, ¿no? Entonces, eso hace de que estas tecnologías van permaneciendo en el tiempo, ¿no? Por otro lado, una de las estrategias que tienen las empresas es la diversificación, o sea, no trabajan con un solo producto hoy en día, ¿no? Entonces la gente ha empezado a entender que que los consumidores tienen múltiples, digamos, maneras, múltiples perspectivas, múltiples paradigmas de ver las cosas. Entonces, si estaríamos de manera presencial y podríamos ver, por ejemplo, los zapatos, no todos tienen el mismo modelo de zapatos. Si empezamos a ver los polos, los suéteres los pantalones, etcétera, no todos tienen los mismos colores, no todos tienen la misma forma, el diseño, etcétera. Entonces, las empresas empiezan a diversificar también sus productos. Entonces, no solamente un solo color, una sola forma, sino colores, modelos y de diversas, digamos, tallas, categorías, etcétera, ¿no? Entonces, eso han aprendido las empresas, porque cada uno de los clientes hoy en día, hay clientes que una cosa es de buena calidad para uno y para otros es de mala calidad, no le parece que es de buena calidad. Entonces, otro dice, bueno, ese color me gusta, y el otro no me gusta este color, etcétera, pero la idea es que nuestro producto tiene que satisfacer y vender. Entonces, al tener una gama de productos, o sea, tener varios productos, ¿no? Entonces, podemos clasificarlos, por ejemplo, en productos A, productos B y productos C. Lo que quiere decir la curva 80-20 ya quiere decir que las empresas fabrican el 100% de sus productos, ¿no? Pero solamente el 20% de los productos tienen un valor significativo para la empresa.
O sea, el 20% de sus productos le da el 80% de sus ganancias. Y el 80% de sus productos le da solamente el 20% de sus ganancias. Así también lo podemos entender. Y esta curva es llamada la curva de Pareto, la curva 80-20, ¿no? Y que Pareto fue un economista, ¿no? Italiano, y él observó, ¿no? De que del 100% de la población italiana, la riqueza estaba concentrada solamente en el 20%, ¿no? Y el 80% de ello era gente pobre, ¿no? Los ricos solamente eran el 20%. Entonces, eso fue una de las aplicaciones de esta curva. Y eso pasa también, por ejemplo, con el mercado, con lo que es el mercado nacional, ¿no? Las empresas en el Perú, ¿no? Del 100% de las empresas en el Perú, el 20% de ellas aportan el 80% de los impuestos, ¿no? O sea, y el 80% de las otras, digamos, de las otras empresas solamente aportan el 20% de los impuestos. Aquí podemos decir, por ejemplo, en la A estarían las grandes empresas y la B y C estarían todas las MIPES, ¿no? Pero a pesar que las MIPES coberturan, ¿no? El 75% de la mano de obra, o sea, dan mucho más trabajo, pero al fisco solamente aportan pues un 20% o un 10%, ¿no? Que es bastante pequeño. En cambio, las grandes empresas son pocas empresas, ¿no? Contaditas, y estas empresas contadas sí aportan un valor significativo hacia el PBI, ¿no? Tiene múltiples aplicaciones, pero eso es la idea, ¿no? Entonces, en una empresa, fíjate una empresa, por ejemplo, que se dedica a la piñatería. ¿Cuántos productos crees que tenga en esa piñatería? ¿No? 70, 80. Una empresa que se dedique, por ejemplo, a la pasamanería, ¿no? Ganchos, etcétera, ¿no? ¿Cuántos productos cree que tenga en su almacén, ¿no? O vamos a las empresas grandes, ¿no? Vamos a Totus o vamos a Plaza Vea, vamos a Oesle, vamos a ese tipo de empresas, ¿no? A ver cuántos productos tienen, ¿no? Entonces uno entra a esa tienda y empieza a ver una diversidad de productos, ¿no? Pero no todos, o sea, tienen siempre esa concepción de la venta del chino, de la esquina, ¿no? Cuando uno va a la tiendita de la esquina de su casa y va a buscar una aguja o algo por el estilo, entonces siempre hay, siempre hay. Entonces, no es una venta cotidiana, no es una venta que venden a gran volumen, pero la gente que se dedica a este tipo de comercio nunca debe decir no hay, ¿no es cierto? Uno, por ejemplo, cuando va a un mercado, ¿no? Al kilómetro 6 o de repente al mercado que está aquí en el centro, en el 2, ¿no? Entonces uno va a comprar, por ejemplo, un zapato, ¿no? Para la época escolar, entonces llegas a un lugar y ves que hay zapatos y dices, necesito el zapato de tal talla, ¿no? Entonces, ellos no te dicen, no, no tengo, ¿no? Entonces, inmediatamente, si verifican su stock, no lo tiene, se van en el vecino, o se van a la tienda donde más o menos, o distribuyen, se van y traen y te entregan el producto. Entonces, eso es muy bueno, esa es una habilidad muy interesante que hace que las empresas también se den la mano entre ellos y puedan ofrecer el producto. Pero lo que se debe entender en esta curva de aprendizaje o esta curva 80-20, perdón,
es una curva donde no todos los productos, o sea, uno tiene productos que son carne, dice, y hay productos que son huesos, ¿no? Entonces, esos huesos son los BC y la A, entonces, pero uno lo tiene el BC no tanto para hacer ganancias o tener ganancias, etcétera, simplemente los tiene para poder surtir, diversificar y el cliente no se vaya a otro lado y pueda encontrar o de repente otra alternativa de compra, ¿no? Entonces, esto es importante sirve también para planear la distribución óptima, ¿no? Para garantizar, ¿no? Cuáles son los productos, hay que saber diferenciar, ¿no? Hace poquito vi, por ejemplo, un reportaje que hacía Henry Spencer, él tiene un canal en YouTube y se fue al mercado de Magdalena y empezó a preguntar, por ejemplo, ¿qué producto vende usted, no? Entonces, ¿cuál es el producto que más sale, no? Entonces, ahí había un artesano que vendía un montón de productos hechos de madera, etcétera. Dice, yo vendo solamente cucharones, ¿no? Cucharones de palo. ¿Y cuántos vendes así al día, digamos, en un mal día? 6, 5. ¿Y cuánto vendes en un buen día? Vendo 80, 100, etcétera, ¿no? Y a veces me hacen pedidos en buena cantidad. Pero eso está en una esquinita, pero tiene una diversidad de productos, ¿no? Que prácticamente constituyen los BC. Y el producto del cucharón de madera está pues en el A. Eso es que genera mayor rotación, mayor ventas, mayor volumen de ganancia, etcétera, ¿no? Eso es lo que se debe entender en la curva 80-20 y también ustedes tienen un videito, ¿no? Es por un portugués, en español, pero se entiende esta característica. Por otro lado, tenemos la característica del producto, o sea, cómo está relacionado el producto básicamente en cuestión a sus costos, ¿no? A sus costos, a su valor, o de repente a la sustituibilidad, ¿no? A las características de riesgo, etcétera. Entonces, hay productos que tienen la relación, por ejemplo, peso-volumen, ¿no? Eh, mm, mm, Otra cosa es transportar, por ejemplo, colchones, ¿no? 50 colchones en un tráiler de Lima a Pucallpa, ¿no? ¿Cómo los traes, no? A esos no lo puedes comprimirlas, etcétera, ¿no? Pero sí hay ya una tecnología que hicieron, ¿no? De cómo hacer la compresión de los colchones y cuando llega al usuario ya lo expande y ya no se vuelve a comprimir, ¿no? Básicamente por el tema del transporte. Por ejemplo, hay moldes que se utilizan para la agricultura, en la agricultura, ¿no? Para el cultivo de sandías, ¿no? Entonces, ¿cómo transportas las sandías de un lugar a otro? ¿No? Todas son ovoides, ¿no? De gran tamaño. Y uno cuando coloca uno tras otro, etcétera, hay una pérdida de espacio. Entonces ellos han innovado, ¿no? A cierto tamaño de la sandía, ponerle un molde cuadrado, por ejemplo, ¿no? Entonces la sandía va creciendo y toma la forma de cuadrado, ¿no? De un cubo, perdón, de un cubo y al momento de la cosecha eso es mucho más fácil de transportarlo, etcétera, ¿no? La, la impresión de los consumidores ya es un poco distinta, ¿no? Cuando llega a su plato y ve una sandía cuadrada y dice, ¿y qué pasó con esto, no? ¿Y por qué viene así? Entonces, pero si empieza a conocer la tecnología, etcétera, es aceptaba el producto, ¿no? Entonces, hay una relación básicamente de peso-volumen.
Y hay otro también que es, por ejemplo, los productos que tengan mayor peso, pero son sumamente comprimidos, ¿no? Por ejemplo, los fierros de construcción. Entonces, si uno ve, por ejemplo, a los que transportan los fierros de construcción, no están trayendo, pues, como los traen, pero como lo llenan los carros tronqueros o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, siempre tiene una capacidad simplemente básica que hace el transporte, etc. Entonces, ahí también hay una relación básicamente de volumen.